Saludo para todos y todas. En este momento vamos a empezar a grabar sobre las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y vamos a hacer una demostración. Entonces aquí vamos a tener en cuenta un tema muy importante de las ecuaciones diferenciales, que son las variables separables. Entonces vamos a empezar por el modelo de la ecuación diferencial, que me dice que la derivada de y con respecto a x más p de x por y igual a q de x. Este es el modelo de la ecuación diferencial. Y acá p y q, entonces p y q son funciones continuas, y f y y igual a f de x es diferenciable. ¿Qué quiere decir eso, diferenciable? Quiere decir que es una función que es la solución, es una función que satisface la ecuación, que constituye una sola solución. Y la solución completa incluye una constante arbitraria. Entonces, para establecer el método de obtención de la solución completa de esta ecuación, y la vamos a nombrar ecuación 1, entonces va a ser estableciendo que q de x va a ser igual a 0. Entonces, si q de x es igual a 0, entonces replanteamos la ecuación diferencial derivada de y con respecto a x más p de x por y es igual a 0. Entonces esta ecuación diferencial la vamos a llamar ecuación número 2. Bueno, entonces con esta ecuación número 2 vamos a empezar a hallar esa constante. Entonces yo acá voy a tener en cuenta las ecuaciones diferenciales por variables separadas. Entonces acá cojo la derivada de y con respecto a x, y esto es igual a menos, este que está sumando, a ambos lados resto que p de x por y, entonces me quedaría menos p de x por y. Bueno, entonces aquí hago las variables por separación. Entonces acá en esta ecuación multiplico por diferencial de x y igualmente divido por y. Entonces me va a quedar que derivada de y sobre y es igual a menos p de x por diferencial de x. Acá ya tengo por variables separadas. Entonces acá puedo, en esta ecuación, puedo hacer la integración. Entonces acá tengo, para hacer la integral, puedo hacer la integral, y acá tengo una función cuya deriva está en el denominador, cuya derivada está en el numerador. Entonces, como es una integral inmediata, entonces puedo utilizar logaritmo, una integral inmediata, logaritmo del valor absoluto de y más una constante integración igual a menos la integral de p de x por el diferencial de x. Entonces, acá este integral de p de x por diferencial de x lo vamos a dejar constante. Igualmente, acá voy a hacer lo siguiente, voy a hacer que este c sea igual a menos logaritmo natural del valor absoluto de c. Entonces acá digo que el logaritmo natural de entonces acá me quedaría que el logaritmo del valor absoluto de y como c vale menos logaritmo natural del valor absoluto de c, va a ser igual a menos la integral de p de x por diferencial de x. Entonces ya acá puedo utilizar una propiedad de los logaritmos, que la diferencia de los logaritmos natural la diferencia es igual al cociente de su correspondiente. Entonces el logaritmo natural sobre y sobre c es igual a menos la integral de p de x
por el diferencial de x. Bueno, acá en esta expresión yo puedo hacer lo siguiente para despejar a c. Entonces voy a despejar a c, esta constante. Entonces yo ¿qué hago? Multiplico a ambos lados por Euler. Entonces logaritmo natural de Euler de y, valor absoluto de y sobre c, es igual a, esto quedaría Euler a la menos la integral de p de x por dx. Y entonces acá el logaritmo natural de Euler es igual a 1. Como el logaritmo natural de Euler es 1, entonces yo ¿qué puedo decir acá? Que y sobre c es igual a Euler a la menos la integral de p de x por el diferencial de x. Este es un factor de integración que estamos hallando acá y nos quedaría que c es igual, si paso este c para acá o multiplico ambos lados por c, me quedaría que c es igual a y este que está a ambos lados dividido por este Euler a la menos la integral de p de x por diferencial de x. Pero para dejarlo, para que quede arriba, para que me quede positivo, me quedaría Euler a la integral de p de x por el diferencial de x. O sea, este que pasa a dividir igualmente acá, lo tengo que convertir a positivo. Entonces, acá c es igual, o sea que esta sería la solución, esta ecuación 3, esta sería la solución completa de la ecuación diferencial de dy sobre dx más p de x por y igual a 0. Esta sería la solución diferencial, la solución de la ecuación diferencial. Pero en este momento lo que nosotros necesitamos es la solución completa de la ecuación diferencial igualado a q de x. Entonces, ¿qué hacemos acá? Voy a coger acá en este lado derecho, en el lado derecho, y voy a hacer la diferencial del lado derecho. ¿Qué hago acá para hacer la diferencial del lado derecho? Entonces yo cojo ese lado derecho y digo que la diferencial de y por Euler a la integral de x por diferencial de x, esto va a ser igual a ¿qué? Entonces ya sabemos que esto es c, pero voy a hallar la diferencial acá. Entonces esto aquí yo tengo un producto de funciones, la derivada del producto de funciones es igual a la primera función derivada por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces aquí esto es igual a ¿qué? A derivada de y por Euler a la integral de p de x por el diferencial de x más y que sería la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces sería Euler a la integral de p de x por diferencial de x. Yo sé que nosotros cuando tenemos para hacer la derivada de Euler a alguna función, siempre nos va a quedar Euler elevada a esa función. Pero nosotros ¿qué necesitamos acá? Hallar siempre la derivada del exponente. Entonces la derivada, como es una integral, acá estamos hallando el diferencial, entonces me quedaría p de x por dx. ¿Listo? Acá esta expresión la voy a tener acá en cuenta porque ahorita mismo vamos a coger la ecuación diferencial que tuvimos, la ecuación número 1, que es la derivada de y con respecto a x más p de x por y igual a q de x. ¿Qué voy a hacer con esta expresión? La voy a multiplicar por un factor de integración, por un factor que es Euler, el factor para poder hallar la ecuación diferencial, a Euler a la p de x por el diferencial de x y por dx.
voy a multiplicar esto por esto. Ahora, para mirar si multiplicándolo por este factor voy a poder llegar a una igualdad acá. Entonces, ¿yo qué hago? Multiplico esto por cada uno de ellos. Entonces, yo voy a dejar esto, solamente voy a distribuir este diferencial de x con la expresión que está al lado izquierdo de la ecuación. Entonces me va a quedar Euler a la integral de p de x por el diferencial de x, que va a multiplicar. Entonces me va a quedar esto, con esto se va a cancelar y voy a poner un corchete, me queda de y, ¿cierto? Diferencial de y más, ahora voy a multiplicar esto por esto y me va a quedar que p de x y por diferencial de x igual esto por q de x, me va a quedar q de x por Euler a la integral de p de x por dx y esto por el diferencial de x. Hasta acá vamos. Y miremos acá esta expresión con esta, que tenemos que es lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Si voy a borrar acá y voy a sacar voy a borrar el lado izquierdo de la igualdad y voy a sacar como factor común. Euler a la integral de p de x por el diferencial de x, que va a multiplicar a de y más, me queda p de x por y por el diferencial de x, ¿cierto? Mire, es la misma igualdad. Esto, que es lo que acabamos de hacer acá, es lo mismo que hay acá. Entonces, por consecuencia, ¿qué decimos? Que la diferencial de Euler de y por Euler a la integral de p de x por el diferencial de x es igual a ¿qué? A esto. Es igual a q de x por Euler a la integral de p de x por el diferencial de x. Es lo mismo. Tenemos la misma igualdad. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. A ambos lados voy a integrar. Entonces acá yo integro, si integro esta diferencial, ¿qué me va a quedar? Bueno, entonces acá antes de integrar yo voy a hacer lo siguiente, voy a decir que si g es cualquier antiderivada, ¿y qué es una antiderivada? Es una integral. Es una antiderivada ¿de qué? De q de x por Euler a la integral de p de x por dx. Entonces, si g es cualquier antiderivada de q de x por Euler a la integral de p de x por Euler a la x, entonces, ¿qué puedo decir? Para poder integrar esto, yo puedo decir que la integral de este diferencial es en y, es la misma expresión que tenemos dentro del paréntesis. Euler a la integral de p de x por el diferencial de x, ¿cierto? Y esto lo podemos decir que como es la integral de q de x por Euler a la integral de p de x por el diferencial de x y diferencial de x, como ya aquí integré, acá estoy integrando, y como esta es la antiderivada, yo puedo decir que y Euler a la integral de p de x por el diferencial de x es igual, como g es la antiderivada, yo puedo decir que g de x más la constante de integración sería esta solución de esta ecuación diferencial.
Entonces, bueno, entonces ya acá llegamos hasta esta expresión, hasta esta igualdad. Yo voy a llevarlas a término, a que me queden términos de y. Entonces, ¿qué debo de hacer? Multiplicar esta expresión por el recíproco de Euler a la integral de p de x por el diferencial de x, que sería multiplicar esto por esta expresión. Si tenemos y Euler a la integral de p de x por el diferencial de x, y entonces si esta es la antiderivada, entonces yo voy a multiplicar esta expresión, toda esta igualdad la voy a multiplicar, ponerle entre corchetes, por el recíproco de este, que sería Euler a la menos la integral de p de x por el diferencial de x, ¿cierto? Entonces, si multiplico este por cada uno de ellos, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que este, como es el recíproco de este, se cancela, entonces me va a quedar y igual a g de x por Euler a la menos la integral de p de x por el diferencial de x, más esa c que es la constante de integración, por Euler a la menos la integral de p de x por el diferencial de x, ¿cierto? Voy a borrar acá. Y ya sabemos que g de x es la antiderivada. Entonces acá yo puedo decir, puedo sacar este, me va a quedar que esto se cumple. Esto se cumple sí, solo sí. Esto se cumple sí, solo sí. Si y es igual a, esto lo saco y me queda Euler a la menos la integral de p de x por el diferencial de x. ¿Y qué es g de x? Lo voy a poner acá. G de x es la integral de ¿qué? De q de x por Euler a la integral de p de x por el diferencial de x. ¿Y esto por qué? Por dx. Más esto que es c a la integral por c por Euler a la integral de menos p de x por el diferencial de x, ¿cierto? Y entonces acá hemos demostrado que esto hace parte de la ecuación, solución de la ecuación 1, la ecuación completa. Y para verificar si está buena, o sea, para mirar, que para demostrarse que cualquier y de la forma de esta ecuación, ¿cierto? De cualquier y que teníamos de la expresión de la ecuación diferencial, sea una solución de la ecuación 1, de la solución completa de la ecuación diferencial. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a multiplicar esto por el recíproco de este. Entonces, esto lo voy a multiplicar por el recíproco de este. ¿Cuál es el recíproco de este? Euler a la integral de p de x por el diferencial de x. Entonces, si yo multiplico esto lo voy a multiplicar por esta igualdad, a ver qué me dice, a dónde llegamos. Entonces acá, esto por esto me daría y por Euler a la integral de p de x por el diferencial de x, ¿cierto? Igual esto con este, como es el recíproco, se cancela. ¿Qué me va a quedar? Solamente me queda la integral de q de x por Euler a la integral de p de x por el diferencial de x, y esto por dx. Y multiplico esto por esto, que es el recíproco, me quedaría más c, más la constante. Bueno, entonces yo aquí ya puedo diferenciar a ambos lados, puedo hacer la derivada, puedo hallar la derivada de este producto, pero con respecto a la variable x.
Entonces, acá yo hago la derivada. Aquí hay un producto, ya sabemos que como vamos a derivar con respecto a x sería la derivada del primero por la segunda función, la derivada de la primera función por la segunda función, más la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces aquí me quedaría que de y con respecto a x de Euler a la integral de p de x por dx más esto que sería el y, ¿cierto? Por Euler a la integral de p de x por el diferencial de x, ¿cierto? Y acá por la derivada con respecto a x de la integral. ¿Qué me queda? Si yo derivo esta integral con respecto a x, nada más me va a quedar la función. ¿Y qué es la función? P de x. Listo. Y acá igual la derivada parcial, perdón, la derivada de la integral con respecto a x es q de x por Euler a la integral de p de x por el diferencial de x. Y la derivada de una constante es 0. La derivada de una constante es 0. Igualmente, mire que tengo el factor acá. Tengo el factor Euler a la integral de p de x por el diferencial de x. Aquí igual también tengo ese factor. Igualmente acá tengo el factor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo coger la expresión, la igualdad, y multiplicarla ¿por qué? Por el recíproco, que sería Euler a la menos la integral de p de x por el diferencial de x. Y si multiplico por cada uno de los términos de la igualdad, va a quedar que deriva del y con respecto a x más, esto al multiplicarlo acá, de cancelar con este me quedaría, organizándolo como teníamos la ecuación 1, me quedaría p de x, esto se cancela con y me quedaría y igual, y multiplico por y me va a quedar q de x. Aquí hemos podido concluir todo el proceso de la demostración de lo que la ecuación diferencial satisface ese y para poder hacer el desarrollo de dicha ecuación. En videos posteriores vamos a hacer unos ejercicios referentes a esta ecuación diferencial ecuaciones diferenciales de primer orden. Y con conclusión a todo lo de la demostración que vimos, aquí podemos deducir el teorema. El teorema de estas ecuaciones diferenciales, la solución completa de la ecuación diferencial. Si nosotros tenemos la ecuación diferencial derivada de y con respecto a x más p de x por y igual a q de x, ¿cierto? Y sabiendo donde q y p son continuas, está dada por la expresión o sea que y igual a f de x está dada por la expresión y igual a Euler a la integral de menos p de x por diferencial de x, ¿cierto? Y esto por la integral de q de x por Euler a la integral de p de x por dx más c por Euler a la integral de p de x por el diferencial de x. Este es negativo. Bueno, entonces acá pudimos concluir con este teorema de la ecuación diferencial, y aquí tendríamos un factor de integración
de la ecuación diferencial. Entonces el video anterior lo repetí porque en la pantalla táctil se veía muy distorsionada la imagen. Disculpen por la por esa por ese video, y si alguna duda no olvide dejarlos en los comentarios. Bye bye.